tengo un problema y es que yo me ilusiono con estas cosas, entonces me pongo a comentar y vamos a tardar más en ver la creación de lo que tardó el Señor en hacerla. Pero bueno, hay que tener paciencia. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, el otro día estábamos hablando de que al final, después de la creación de la luz, si os acordáis, en Génesis 1:4, el Señor dice que la luz es buena y se llena de orgullo por lo que ha hecho, ¿no? Y decíamos que la creación de Dios es plenamente consciente y para él satisfactoria. No es como el Dios de Aristóteles, que crea prácticamente sin ser consciente. No conoce el mundo que crea, no le importa, porque él está ensimismado en su grandeza y en su soberanía. El Dios, nuestro Dios, el Dios verdadero, es un Dios que crea, que está orgulloso de su creación, que ve que todo es bueno y que disfruta. Y eso, citábamos, si os acordáis, ese precioso texto del libro de la sabiduría 11, 24, 26, amas a todos los seres, si aborrecieras a algo no lo hubieras creado. Y yo creo que ahí, para acabar ya este tema, habría que subrayar que la sensibilidad ecológica que hoy se nos pide a los cristianos, a mi juicio, suele estar apoyada en una actitud egoísta. Es decir, hay que cuidar la creación porque es la que nos sustenta. Ya es una pica en Flandes, pero no deja de ser egoísmo. Cuidemos la creación porque nos viene bien a nosotros. No. El motivo fundamental para cuidar la creación es porque es obra de Dios, una maravilla de la cual Dios se siente orgulloso, que la mantiene con orgullo y porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. O sea que está muy bien mantener la creación porque nos viene bien, pero para un cristiano la ecología no se fundamenta en que lo necesitamos, no lo destruyamos, sino es un don de Dios, que Dios está plenamente orgulloso de ello y que nos lo regala porque todo fue hecho para nosotros y eso también es importante. La creación, lo vamos a ver al final, si no hoy el próximo día, la creación tiene un objetivo, que es el hombre, lo que nos dice San Ignacio, lo citaremos el próximo día. Dios ha creado al hombre para que la alabe, para que la tal, y todo lo creado es para que ayude al hombre en ese objetivo. Es interesante ver que en ese "y vio Dios que era bueno" no se refleja una lucha mítica como en el poema babilonio que vimos. Dios no paga ningún precio por crear, porque es poderoso, no hay nada que se le oponga. Si alguien lo quiere ver, tengo un texto, lo que pasa son 3 folios y no me lo iba a traer, pero hay un obispo que ya ha fallecido, en el 80 y pico falleció, un obispo ortodoxo que estudió cosmología y tal, y fue asesor de la NASA. Entonces, de alguna forma, aúna la teoría de la explosión del Big Bang, de ese primer núcleo pequeñísimo pero densísimo, donde al explotar estalla toda la materia, empieza la energía, empieza la luz, empieza el espacio, y él lo asemeja, de alguna forma dice: nosotros tenemos una teoría mucho más sofisticada, pero no es tan diferente como decir que empiece la luz y que empiece la creación con la palabra divina. Entonces, si a alguien le interesa ese texto, son 3 folios, que me manda un correo o lo que sea y se lo mando. Bueno, el Big Bang sería producido por Dios, evidentemente. Claro, evidentemente. O sea, el Big Bang producido por Dios. Pero lo bueno es decir, no desdice tanto. Es una teoría mucho más sofisticada de los físicos, pero no desdice con esto que estamos viendo. Si a alguien le interesa ese texto, que me lo diga. Bien, una vez que Dios ha creado la luz, Dios separa la luz de las tinieblas. Que las tinieblas no son obra suya y sin embargo a partir de aquí Él las utiliza como las aguas primigenias, vamos a ver después. Bien, entonces se crea armonía y diversidad con la luz y con las tinieblas. Dios empieza a organizar. Decíamos que Dios no es solo creador, su forma de crear, además de crear, es organizar. Y eso es muy interesante, porque la vida procede del orden. Lo digo porque a veces nosotros, Dios no es cutre, Dios no es desaliñado, tampoco es... ¿Me explico? Pero Dios crea todo desde el orden, desde la armonía. Lo que no es limpio, ordenado, no tiene el sello de Dios. Bueno, vamos con Génesis 1:5. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Después de creadas y satisfacer
a Dios con su bondad, Dios reafirma su dominio sobre lo creado y sobre lo que son tinieblas, poniéndoles un nombre. Poner un nombre es manifestar el dominio sobre esa criatura. Luego lo vamos a ver cuando veamos la creación del hombre y cómo él pone nombre a los animales. Es una expresión de su dominio sobre la realidad que crea. Y con ese nombre Dios le da una entidad, los hace recognoscibles, los hace una realidad que tiene su propia entidad. Y les da una función. ¿Cuál es la función? Separar el día de la noche. Comienza el tiempo. Ya sabéis que los judíos comienzan su día al atardecer, por eso primero la tarde y luego la mañana. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Ese día primero nadie es testigo de él, sino solo Dios, que es el que lo crea. Y va a comenzar la historia. Vamos con Génesis 1, 6, 7. Os leo. Y dijo Dios: exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y ahora ahí sí podéis ver la imagen para que podáis comprender un poco a lo que se está refiriendo. Según la visión que tenían los judíos, había como una especie de cúpula, como una quesera, digamos, que separaba la parte de abajo, donde se situaba el firmamento, de la parte de arriba. Esa separación es una bóveda, que es lo que Dios va a crear. Existe un firmamento entre las aguas que separe aguas de aguas. Esas aguas primigenias quedan por debajo y por encima. Las que están situadas por encima es las que llueve cuando Dios abre su bóveda. Eso, el día que veamos el relato del diluvio, lo entenderemos mejor. Entonces, Dios aparece como un laborioso arquitecto, como un ingeniero. La tierra se halla sumergida en una inmensa masa acuosa y Dios va a liberarla. Y lo primero que hace para liberarla es separar las aguas por medio de ese firmamento, esa masa sólida, como un cuenco invertido. Esa masa abovedada es de la que penden los astros. Luego él va a situar ahí los astros y las estrellas. Ellos conocían las nubes, sabían que por evaporación del agua luego ellas acababan derramando la lluvia, pero aún así pensaban que más allá del firmamento había unas aguas. Esta forma de ver, de concebir la creación del firmamento aparece en algunos textos. Os leo algunos, son breves. Los que sean largos yo os digo por si queréis ir a consultarlos. Isaías 40, 22. Es Él que tiene su trono sobre el círculo de la tierra, sobre esa bóveda, es Él que tiene su trono sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como saltamontes. Es como si lo viera como desde un dron. ¿Me explico? Es Él que extiende el cielo como un toldo, como tienda habitable lo despliega. Esa es la imagen. Como el sobretecho de una tienda es lo que Dios hace con el cielo. La tierra está asentada sobre el abismo de las aguas y ahí veis en la foto esas columnas que sostienen lo que va a ser el firmamento, a partir de las cuales Dios despliega ese firmamento. Las aguas primigenias no creadas, sino que estaban al fondo en ese magma, son creadas, pero en el magma se utilizan para el fin que Dios quiere. Las divide, les pone un límite, las utiliza. Y a su voz eso se realiza. Y es importante lo de y así fue. La palabra de Dios es eficaz. No lucha contra ningún elemento, no tiene nada en contra, no hay un principio bueno y un principio malo, sino que es una palabra potente que realiza lo que pide. Así fue. Y Dios, de nuevo, como signo de posesión, llama al firmamento cielo. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos. Fijaos que aquí no aparece la aprobación divina y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque está medio a hacer. En este caso,
Dios tiene que rematar la separación de las aguas. Las aguas todavía ocupan demasiado. Y por eso va a ser en el siguiente día cuando Dios va a ejercer y a decir es bueno. Vamos con el tercer día, a partir del versículo 9. Dijo Dios: júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la masa de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Es decir, una vez que ha separado las aguas de arriba de las aguas de abajo, de las aguas de encima de la bóveda, de las aguas de debajo de la bóveda, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a juntar los océanos y los mares para generar la tierra firme. Como vais viendo, es un proceso de separación. Dios va separando, va ordenando para que sea posible la vida. Las aguas son gobernadas por Dios, que les pone un término. Y ahí esos salmos tan bonitos, Salmo 33, 6 al 7, la palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos, lo que hemos leído antes, encierra en un odre las aguas marinas. Fijaos qué bella expresión, es decir, es como meter todo en un odre, mete en un depósito el océano. Lo reúne. En Jeremías 5, 22. Yo puse la arena como límite al mar, una frontera que jamás traspasará. Se agitan las aguas, pero son impotentes. Mugen las olas, pero no lo traspasarán. Jeremías 5:22. Dios, a través de la arena de las playas, hace que el mar no pueda ir más allá. Dios le dice, fuera de aquí, para que pueda existir la vida en la tierra. Salmo 136, 5 y 6. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra, porque es eterna su misericordia. Si os fijáis, los salmos van reflejando esta visión precientífica que ellos tienen, pero van expresando una verdad. Dios ha creado todo y Dios ha puesto cada cosa en su sitio. Asentaste la tierra sobre sus cimientos, y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano, y las aguas se posaron sobre las montañas. Y ahora fijaos qué bonito. Pero a tu bramido huyeron, al fragor de tu trueno se precipitaron, mientras subían los montes y bajaban los valles, cada cual al puesto asignado. Trazaste una frontera que no traspasarán y no volverán a cubrir la tierra. Salmo 104, 5 al 9. Fijaos qué hermoso. Primero, esa separación. Asentaste la tierra sobre sus cimientos, lo que decíamos antes de esa bóveda, la cubriste con el manto del océano y es sorprendente, a mí por lo menos me parece sorprendente, algunas intuiciones acertadas. El mar cubriendo las montañas. Luego lo sabemos, que por movimientos sísmicos suben, bajan, pero ellos ya tenían ese concepto. Las cubriste con el manto del océano, se posaron sobre las montañas, pero entonces tú soplaste y pusiste cada cosa en su sitio, pero a tu bramido huyeron, al fragor de tu trueno se precipitaron, mientras subían las montañas y bajaban los valles. Pero no indistintamente, no casualmente, no como se les ocurrió, cada cual al puesto asignado. Trazaste una frontera que no traspasarán y no volverán a cubrir la tierra. No me digáis que no es bonito. A mí por lo menos me parece una maravilla, una forma poética de expresar una realidad profunda, teológica, pero con una base precientífica, lo que ellos conocían. Y a partir de ahí llamó Dios a lo seco tierra y a la masa de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Ahora las aguas tienen un nombre, están acotadas, Dios las ha puesto en su sitio. Esas aguas primigenias que parecían caóticas, ahora tienen su nombre, tienen su sitio y van a ser, lo vamos a ver, el origen de la vida. Y con esta tercera obra de división, luz, tinieblas, bóveda, lo superior a la bóveda, lo inferior a la bóveda, el mar y lo seco, con esa triple división, Dios acaba lo que es la organización previa, el decorado donde va a empezar a ejercer su labor. Salmo 24, 1, 2. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes.
Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Toda la tierra es obra creadora de Dios. Nada es casual ni fruto de un desarrollo ciego, sino que la sabiduría de Dios estaba en todo. Y ahí es donde vamos a pararnos en un texto que yo os aconsejo que busquéis, porque a mí me parece muy bonito, Proverbios 8, 22, 31, y es largo. Nada es casual. Dios es el arquitecto que sabe organizar todo. Es la sabiduría divina la que organiza todo. No es fruto de la improvisación. Y vamos a leer cómo la sabiduría habla de sí misma. Tened presente una cosa, lo que siempre hemos dicho. Un texto de la Escritura se esclarece con otros textos de la Escritura. Hay una evolución en el tiempo, los autores sagrados van profundizando en la revelación de Dios y van corrigiendo, de manera que aquí la sabiduría ya da un salto. La sabiduría, que era una cualidad de Yahvé, ahora ya es personificada, pero esa personificación todavía se la ve como creada. Nosotros sabemos quién es la verdadera sabiduría. Cristo es la verdadera sabiduría del Padre. Pero fijaos este texto, que ya pasa a ser una persona, la sabiduría, aunque una persona creada, lo hermoso que es, la liturgia lo utilizará también para la Virgen María, que es otra maravilla. Vamos a leerlo. Proverbios 8, 22 al 31. El Señor me creó al principio de sus tareas. Es poesía, ¿eh? El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. Yo ya estaba antes. El Verbo estaba junto a Dios. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Engendrado, no creado. El texto todavía no lo distingue, la Iglesia lo distingue netamente. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de agua. Aún no estaban aplomados los montes. Antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, cuando estaba sobre los pilares colocando esa bóveda, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, cuando sujetaba las nubes en la altura, porque luego lo vamos a ir viendo, las nubes se ponen en ese firmamento, cuando sujetaba las nubes en la altura y fijaba las fuentes abismales, cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto, no solo lo contempla, como arquitecto, y día tras día lo alegraba. Fijaos qué bonito. Todo el tiempo jugaba en su presencia. Al mismo tiempo que es arquitecto, llena las delicias del corazón de Dios esa sabiduría. Jugaba, y esto a mí me parece sorprendente, con la bola de la tierra. Ellos pensaban que la tierra era un plato. Nosotros tenemos el concepto de bola. Ellos no tenían concepto de bola. ¿Cómo se les ocurre? Hay pequeños datos que a mí me parecen sorprendentes. Entonces, Dios que desde el principio creó, Dios que creó con su palabra, tiene una sabiduría que está desde el principio colaborando con él y al mismo tiempo llenando su corazón de alegría. Y esta sabiduría que juega con la bola de la tierra, luego sigue el texto, si lo queréis lo leéis, es una maravilla. Entonces pensé, ¿dónde puedo descansar? ¿Dónde puedo habitar? Y entonces el Señor le dice, vete a Sión, vete a Jerusalén. Y es una maravilla, una maravilla. Dios como arquitecto, Dios que sanea, estructura el universo para empezar a hacer las obras de ornato. Hasta ahora lo que ha hecho ha sido el escenario. Y ahora va a empezar a poner dentro del escenario los elementos para, digamos, rellenar ese escenario que ya ha creado. Por tanto, arquitecto, ya queda saneado, queda estructurado el universo y ahora va a empezar a poner las cosas dentro del esquema. Pero queda una última cosa. Este tercer día va a crear dos cosas. Acordad lo que os dije. 7 días, quitamos el último que es de descanso de Dios. 3 días para la estructura, 3 días para lo que va a rellenar esa estructura.
Como tiene 8 obras, mete el tercer día y el sexto día 2 creaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este tercer día, la cuarta creación tiene que ver con la estructura para él. En su mentalidad no es tanto seres vivos cuanto la estructura. Os leo, Génesis 1:11. Dijo Dios, cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla y de árboles frutales que den fruto según su especie y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. En este mismo día en que se ha diferenciado la tierra y los mares, Dios comienza, digamos, su obra creadora, lo que nosotros llamaríamos vida, pero ellos no lo consideraban como tal, de la forma que nosotros entendemos. Los vegetales eran vida de otra forma. Entonces, según los conocimientos botánicos de la época, diferencia 3 categorías. La hierba verde, lo que sale espontáneamente cuando llueve, el musgo, la hierba verde. Las hierbas con semilla, es decir, legumbres, cereales. Y en tercer lugar, los árboles frutales, que dan fruto según su especie. ¿Qué es lo interesante de esto? Fijaos, los pueblos de alrededor divinizaban la fertilidad de la tierra y le ponían diversos nombres. Unos eran Tammuz, otro Astarte, otro Ceres. Eran diversas deidades a las que se les adoraba. ¿Por qué? Por su fecundidad, porque la tierra daba a los hombres alimento. Aquí no es así. Dijo Dios, y Dios es el que hace que brote de la tierra, no es la tierra la que nos lo ofrece. Debo de avisar, y yo creo que eso es importante, que cuidado, porque estamos ahora volviendo a un neopaganismo. Lo mismo que en esa época adoraban a la madre tierra por la fecundidad, nosotros ahora, si nos descuidamos, tenemos a la Pachamama. He buscado en la Wikipedia Pachamama, lo podéis ver vosotros. Os leo un párrafo. En la mitología inca es una diosa tipo madre tierra y una diosa de la fertilidad que preside la siembra y la cosecha. Ahí lo tenéis. Nosotros no podemos caer en eso. Nosotros tenemos que diferenciar netamente. No hay fecundidad que no venga de Dios. Todo viene de Él. Él es el que con su palabra hace fecunda la tierra. Cuando divinizamos la tierra, casi, poniéndola como sujeto inconsciente que se venga de los hombres por lo mal que la tratamos, la New Age, que la llaman la Gaia, todo eso es neopaganismo, es volver, como Dios se ha quitado, Dios no es trascendente, entonces vamos deificando realidades naturales. Y en eso tenemos que tener cuidado, porque el lenguaje cristiano, si se dice bien, en el sentido como lo dice el Papa, o en el sentido como lo decía San Francisco de Asís, bien, pero cuidado. Cuando hablamos de la casa común, cuidado. Cuando hablamos de la madre tierra, como hace San Francisco de Asís en el canto a las criaturas, cuidado. Ellos saben lo que dicen. Nosotros sabemos lo que ellos dicen, pero cuidado, porque estamos ya metiéndonos en una forma de hablar que muy fácilmente lleva a un neopaganismo. Y así fue. La eficacia de la palabra divina que cumple punto a punto lo que Dios anuncia. Y entonces la tierra brotó hierba verde que engendraba semillas según su especie y árboles que daban fruto y llevaban semillas según su especie, y vio Dios que era bueno. Ya veremos cuando cree los animales y el hombre para qué es bueno, que eso es muy interesante. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. De la tierra brotó hierba verde. Las criaturas ayudan a Dios. A través de ella Dios sigue creando. Y eso es muy interesante para ver la misión del hombre posterior. Pero repito, la fecundidad de la tierra no proviene de sí misma. No podemos divinizarla. Y el autor sagrado lo hace con plena conciencia. ¿Por qué? Porque está en polémica con la visión de los cananeos, de los pueblos que estaban alrededor de Israel, del culto a la tierra. Para una sana ecología cristiana debemos de recordar, todo proviene de Dios. Las cosas tienen valor porque provienen de Dios, no en sí mismas.
Claro que hay que cuidarlas, pero porque provienen de Dios, porque son un don de Dios. No hay fecundidad que no sea fruto de su acción. Y ahí tenemos lo que nos dice San Pablo en 1 Corintios 8:6. Para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede todo y para el cual somos nosotros, y un solo Señor Jesucristo, por quien existe todo y nosotros por medio de él. El todo procede del Padre por medio de Jesucristo y no hay más. Y si metemos más, cuidado, ya lo deformamos. Insisto, el autor sagrado está poniendo el verdor, supone que los vegetales no tienen vida en el mismo sentido que los animales o que los hombres. Vio Dios que era bueno. Bueno, no me he resistido, a algunos les va a parecer demencial, pero seré breve, pero no me he resistido al comentario de Orígenes. Orígenes interpreta todo de una forma espiritual, pero está muy bien. Él dice, a ver, las aguas de arriba son las acciones de Dios. Son las acciones según el Espíritu de Dios. Las aguas de abajo son las acciones pecaminosas. Entonces tenemos que separar netamente lo que es de Dios y lo que es nuestro. Pero dentro de esas acciones humanas hay que separarse del agua, que son los pecados, y quedarse en tierra seca. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacernos fecundos y pueda salir de nuestra alma separada del pecado las buenas obras que a Dios compete. Habría como 3 niveles. El pecado, que son las aguas de las que nos separamos, la tierra seca, que es el hombre sin pecado, pero que aún no ha dado el fruto que Dios espera, y luego el fruto que Dios produce. Os leo las 2 citas y lo dejamos. Vosotros perdonad, pero es que a mí me parece una genialidad. Dice así, Orígenes naturalmente. Trabajemos pues por recoger el agua que está bajo el cielo y por arrojarla lejos de nosotros, para que hecho esto aparezca lo seco, que son nuestras obras hechas en la carne, a fin de que los hombres, viendo nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Porque si no separamos de nosotros las aguas que están bajo el cielo, esto es, los pecados y vicios de nuestro cuerpo, no podrá aparecer nuestra aridez, ni podremos tener la seguridad de avanzar hacia la luz. Y esta seguridad no nos será dada si, como las aguas, no rechazamos y apartamos de nosotros los vicios del cuerpo, que son la materia de los pecados. Y llama a lo seco tierra, porque le dio la facultad de fructificar. Si ya nos hemos convertido en tierra, si ya no somos aridez, demos a Dios frutos abundantes y variados. Pero él cita un texto de la carta a los Hebreos que es bonito. Hebreos 6, 7, 8. La tierra que recoge la lluvia frecuente y produce plantas útiles para los que la cultivan, recibe una bendición de Dios. Pero si de cardos y espinas es inútil, está cerca de la maldición y acabará abrasada. Eso lo dice la carta a los Hebreos y lo aplica a los hombres. Vamos ahora con algo que a mí me parece una genialidad. A mí os confieso que antes de la creación del hombre es lo que más me gusta. Dios va a empezar a adornar el firmamento, va a empezar a poner los astros, ¿vale? Esto ya forma parte de la segunda parte, de ir ornamentando lo ya creado. Versículos 14 y 15. Dijo Dios, existan lumbreras en el firmamento del cielo, para separar el día de la noche, para separar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo, para iluminar sobre la tierra. Y así fue. Día cuarto, Dios empieza a ornamentar los cielos, los astros, los va poniendo, como nosotros ponemos, para hacernos una idea, como nosotros ponemos las bolitas de Navidad que te subes y las cuelgas, pues una cosa así, Dios va ornamentando lo que ha creado. Forma parte de Dios poblar lo creado. A nosotros, esas 2 luminarias nos parece que tendrían que formar parte del escenario. No. El autor sagrado dice, no. Ya hay luz y tinieblas. Esto no es estrictamente. Esto luego lo pone Dios. Ahora vamos a ver por qué. El sol se retrasa a la luz y a los vegetales, como si pudiera haber luz y vegetales sin sol. Se le está rebajando. Los días y las noches son regidos por la luz y las tinieblas. No es necesaria el sol y la luna. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué lo pone el día cuarto? Porque eran divinizados por los pueblos cercanos. Ellos conocieron en Egipto la visión del dios Sol.
Ellos acababan de volver del destierro de Babilonia, donde el sol y la luna eran adorados. Los caldeos, los egipcios, para ellos eran dioses. Israel no puede caer en ese pecado, en dar culto al sol, a la luna, a las estrellas. Fijaos, cayeron. Por eso Jeremías les dice, si es que os habéis pervertido hasta ese punto, sois como los pueblos de alrededor. Jeremías 19:13. Las casas de Jerusalén y los palacios reales de Judá serán inmundos como el lugar de Tofet, esas casas en cuyas azoteas quemaban ofrendas con incienso a los astros del cielo y derramaban libaciones a dioses extranjeros. Adoraban a los astros y a otros dioses. En Sofonías 1:5 escuchamos, extenderé mi mano contra Judá, contra todos los vecinos de Jerusalén, y arrancaré de ese lugar lo que queda de Baal, hasta el nombre de los servidores y sacerdotes, a los que adoran en las terrazas al ejército celeste. Se subían a las terrazas y adoraban. Entonces el autor tiene mucho interés en decir, no, esto es criatura de Dios, no son dioses. Job 31, 26 al 28. Cuando Job se siente acusado por Dios y se defiende, una de las cosas que le dice es, yo no te he traicionado, no me he ido con otros dioses. Fijaos cómo lo dice. No miré al sol en su esplendor, ni a la luna en su curso glorioso. No me dejé embaucar para dejarme seducir en secreto y enviarles un beso con la mano. También sería una ofensa criminal, pues habría traicionado al Altísimo. Si yo hubiera tomado a ese sol o a esa luna, los hubiera besado, los hubiera reconocido como dioses, te habría traicionado, pero no lo he hecho. Crearlos después de los vegetales es una forma de empequeñecer al sol, en polémica con los pueblos cercanos. Y algunos santos padres se hacen eco de esto. Por ejemplo, San Basilio dice, la orden de que la tierra produzca es más antigua que el sol, de modo que los que han sido engañados dejen de adorar al sol, como si éste fuera la causa de la vida. El autor sagrado nos dice que empezó la vida de los vegetales antes que el sol. Así es que dejar de adorar al sol como si fuera el padre de la vida. San Juan Crisóstomo dice, te muestra todo acabado antes de la creación del sol, a fin de que no le atribuyas a él la producción de las cosechas, sino al creador de todas las cosas. Fijaos el interés que tiene en decir, no son los seres creados, es Dios el autor de todo. Y fijaos el confusionismo en lo que vamos llegando, porque claro, la Iglesia, la Madre Tierra, la Pachamama, cuando nos descuidemos estamos como ellos. San Ambrosio, el sol es más joven que las hierbas, es más joven que el heno. Es bonito. Bueno, Dios coloca estos astros en el firmamento como luceros, como lámparas. Pertenece al ámbito de lo utilitario y así lo va a describir el autor sagrado. Lo mismo que Dios crea una luz para poder él trabajar, ahora crea debajo del firmamento una luz para que puedan trabajar los hombres. Es algo utilitario, tiene una triple finalidad. Y fijaos que es interesante. Primera finalidad, separar el día de la noche. No tanto separarlo, porque eso lo hacen la luz y las tinieblas, cuanto presidir el día y la noche. La alternancia es previa, pero la luz, el día y la noche, digamos que cada uno de ellos está regido por una lumbrera, que es el sol y la luna. Segunda utilidad, señalar las fiestas, los días y los años, las fiestas del calendario agrícola, del calendario religioso, y sobre todo lo que a él le interesa, como ya dijimos que era un sacerdote, esta tradición sacerdotal, dice, señalar las fiestas litúrgicas y servir para confeccionar el calendario litúrgico. Entonces, la luna y el sol tienen la función de ayudarnos a dar gloria a Dios. No tienen fuerza en sí misma. Hemos dicho, primero para presidir el día y la noche, segundo para las fechas del calendario y en tercero para iluminar la tierra. Fijaos que la gran tentación, claro, es que hay que ponerse en situación. El pueblo judío, rodeado de pueblos politeístas, que adoraban la fecundidad de la tierra,
que adoraban el sol, que adoraban la luna. Claro, desde el principio ellos tuvieron que mantenerse evitando esas tentaciones y a veces cayeron en ellas. Fijaos que ya en lo que vimos el año pasado, en Deuteronomio, ya se avisa. Os leo, este texto es largo por si alguien lo quiere buscar, Deuteronomio 4, 15 al 19. Sobre todo es el versículo 19 el que nos interesa, pero leo lo anterior. Moisés les dice: tened mucho cuidado, ya que no visteis figura alguna el día en que os habló el Señor en el Horeb, de en medio del fuego, no sea que os pervirtáis, fabricándoos ídolos, cualquier clase de figura masculina o femenina, figura de animales terrestres o de pájaros que vuelan en el cielo, figura de reptiles que se arrastran por el suelo o de peces que hay en el agua debajo de la tierra. Cuidado, que os podéis pervertir. Y fijaos cómo sigue. No sea que levantando tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas y todos los astros del firmamento, te dejes seducir y te postres ante ellos para darles culto, porque el Señor tu Dios se los asignó a todos los pueblos que hay bajo el cielo. Fijaos, ese último argumento es interesante. Dios se lo dio a todos los pueblos. A vosotros os ha dado mucho más. No os atreváis a venerar lo que ellos adoran como dioses. Vosotros tenéis muchos más dones, eso es para todos. El salmista, por el contrario, pone los astros como obra de Dios que tienen que alabar al Señor. Fijaos, Salmo 148:3. ¿Os acordáis que va diciendo: alabadlo todos los seres, alabadlo tal, tal, tal? Y dice: alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes. Ellos tienen que alabar a Dios. Los astros tienen que pregonar la gloria de Dios. En Salmo 19, el versículo 1, y luego saltáis al 5 al 7, dice: el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Y luego saltamos al 5. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él ha puesto una tienda al sol. Él sale, el sol, fijaos qué bonito, es poético, claro. El sol sale como el esposo de su alcoba, como el esposo que ha salido de estar con su esposa, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Es hermoso porque Dios lo ha hecho hermoso. El cielo proclama la gloria de Dios. Versículo 16. E hizo Dios 2 lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. ¿No os habéis fijado, repasar el texto, que en ningún momento se cita sol y luna? Lumbreras, pero nunca sol y luna. Por si le suena y le pone nombre. Dios no quiere poner nombre a eso. Me explico, es suyo, le pertenece, pero no quiere que los hombres de alguna forma confundan. Y claro, para un israelita ponerle nombre les recuerda a lo que han adorado otros pueblos y ellos a veces han caído. No. El sol y la luna se consideran mayores que las estrellas, puesto que a simple vista parecen más grandes, por eso le dan más importancia. Bien, antes de pasar y de acabar con esto, yo quería leeros algunas citas de los Santos Padres, porque desde el principio el sol y la luna se han leído de una forma simbólica, y yo creo que eso, pues, lo sabemos, pero no nos viene mal recordar. El sol ha sido comparado con Dios, con su luz y con su gracia. Por ejemplo, os leo un texto del Pseudo Dionisio. El gran sol, siempre luciente y espléndido, es imagen donde se manifiesta la bondad divina. No es Dios, es solo imagen. Es imagen donde se manifiesta la bondad divina, eco distante del bien. Ilumina todo lo que puede recibir su luz, sin perder nada de su plenitud. Él ilumina y no se agota en ese don. Difunde sus rayos fulgurantes a lo alto y a lo bajo de todo el mundo visible. Si alguno no participa de su luz, no es porque ésta sea deficiente en modo alguno,
sería debido a la incapacidad o impedimento proveniente del objeto. Dios no se deteriora por iluminar, lo llena todo con su luz, y si alguien no es iluminado por él es porque el instrumento es deficiente, no porque la luz sea insuficiente. Pues así es Dios. Dios no se agota dando, Dios da sus dones a todos, y si alguien no recibe sus dones, no es porque Dios no le dé, sino porque Él se cierra a esa luz. También el sol y la luna han sido comparados a Cristo y a su Iglesia. Esto os leo Orígenes, mi preferido. Cristo es, pues, la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y la Iglesia, iluminada por su luz, se convierte ella misma en luz del mundo, por la luz que recibe del sol. Luz del mundo que ilumina a todos los que están en las tinieblas, como atestigua el mismo Cristo cuando dice a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, yo soy la luz, ahora vosotros sois, pero no porque tengáis luz propia, sino porque vosotros sois miembros de mi cuerpo, sois la luna que yo ilumino para que vosotros reflejéis en las tinieblas del mundo la luz. Yo personalmente me gusta más la imagen de que la Virgen es la luz, más que la Iglesia. La Iglesia yo le pondría las estrellas. Somos estrellas. Pero bueno, y luego por último, la luz de las estrellas, también Orígenes lo aplica a los amigos de Dios que aparecen en las Escrituras. Lo podemos aplicar a todos los santos y por eso yo lo aplico a la Iglesia. Como del sol y de la luna se dice que son grandes lumbreras en el firmamento del cielo, así también de Cristo y de la Iglesia en nosotros. Pero puesto que Dios puso también estrellas en el firmamento, veamos cuáles son las estrellas en nosotros, es decir, en el cielo de nuestro corazón. Moisés es en nosotros una estrella que brilla y nos ilumina con sus actos. Asimismo Abraham, Isaac, Jacob, Isaías, Jeremías, Ezequiel, David, Daniel y todos aquellos de quienes la Sagrada Escritura ha dado testimonio de que agradaron a Dios. Pues como una estrella difiere de otra estrella por su resplandor, citando la Escritura a San Pablo, así también cada uno de los santos difunde su luz en cada uno de nosotros en proporción a su grandeza. Eso también es muy bonito. La Escritura es el cielo en el cual están los astros que nos iluminan para que nosotros contemplemos al gran astro que es Cristo y al astro que refleja la luz de Cristo, que es la Iglesia, la Virgen. Bueno, os tengo que pedir un trabajo para la semana que viene, los que puedan hacerlo. Quiero que miréis en el texto cuántas veces aparece creó. Ya sabéis que la palabra que está detrás de creó en hebreo es bará, que es una acción propia de Dios. Dios hizo, Dios. ¿Cuántas veces aparece la palabra creó? ¿Y en qué momento? Porque eso es muy importante. El autor sagrado no da puntada sin hilo. ¿En qué momento dijo creó? Y pensad por qué en ese momento. Vale, pues preguntas. Pues a ver, que a mí eso me tiene un poco así desconcertada. Porque no las crea, pero están. Está desconcertada, porque no crea las tinieblas, pero están. Vamos a ver, en el momento que Dios crea la luz, las tinieblas son como la antítesis de la luz. Pero Dios domina lo creado y lo no creado. Hace que todo sirva para su creación. Es como si al crear la luz, claro, lo que no es luz es tiniebla. Es tiniebla, pero Dios utiliza esa tiniebla para engrandecer su obra. Vale, por ejemplo, para que lo entendamos de otra forma, vale para la gracia y para el pecado. Dios no crea el pecado, pero utiliza el pecado para ayudarnos. Nos hace humildes, nos hace ser conscientes de que todo se lo debemos, nos hace agradecidos. Dios no quiere el pecado, Dios no quiere, pero todo lo utiliza, su creación, es un genio. Entonces Él utiliza lo que Él hace y aquello que no hace, pero que aparece, también lo utiliza para servirnos. Claro, tengamos en cuenta que es una mentalidad muy precientífica, pero la enseñanza teológica es esa. Aunque no todo procede de Dios, el mal no procede de Dios, Dios utiliza todo para el bien. Es un genio. Y luego lo vamos a ver cuando el pecado del hombre, es decir, lo que nosotros llamamos castigo es que Dios dice, vale, tú te has colocado ahí, ahora fastídiate. No. Dios le dice, vale, tú te has colocado aquí. Ahora, con el sufrimiento que se va a derivar de tu pecado, yo te voy a traer más alto. Antes eras mi amigo, ahora vas a ser mi hijo. ¿Me explico?
cuando en el sol, en el Benedictus, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Muy bien. No, muy bien. Has descubierto una cosa que yo no había descubierto, pero que es verdad. Eso es lo bonito. Lo bonito de la Escritura es que uno no lo agota. O sea, es beber de una fuente, siempre queda más agua. Entonces, eso que yo os he aplicado a los santos padres, de que ellos ven en el sol la imagen de Dios, ya está en las Escrituras. Cuando el padre de Juan Bautista nos visitará el sol que nace de lo alto. Ese sol no se está refiriendo a Helios, no se está refiriendo a un dios, ni se está refiriendo al sol como una realidad física. El sol que nace de lo alto es el Mesías que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo. Cuando San Lucas lo escribe, sabe de qué habla. O sea, que eso los santos padres lo van recogiendo porque en el fondo el espíritu va evolucionando, pero es el espíritu el que saca la interpretación de la Biblia. Esto de que lo seco, que es la gracia, ¿no? La virtud, y el agua, el pecado, no puede fructificar sin el agua. Claro, es verdad. Pero no sé, si ya seguimos la imagen, vale, no sin el agua salada. Dios hará caer del cielo un agua que hará que los vegetales crezcan. Entonces, ciertamente, o sea, no, todo se requiere. Pero al final es Dios, como viene del cielo el agua y la nieve y nunca vuelven vacíos, sino que producen frutos. Es una imagen muy bonita para ver cómo no es la tierra la que produce, no son nuestros corazones los que producen fruto por sí mismos, sino que es la palabra de Dios la que hace que de nosotros brote. O sea, todo es de Dios. De Dios son nuestras almas, de Dios es la gracia y de Dios son nuestras obras, sin dejar de ser nuestras. De manera que todo lo que brota de la tierra, todos sus frutos son de la tierra. Pero el origen no es la tierra. Hablando de lo del agua, el agua en el bautismo, que es el significado del agua de la tierra y el agua que viene de Dios, ¿no? Y entonces el agua del bautismo. Claro, sería más esa segunda agua. Orígenes lo que hace es igual a el agua a nuestros pecados, pero el agua en la tradición de la Escritura siempre es fuente de vida. Y acordaos, surgirán en ríos de agua viva. Si nosotros acogemos el agua que es el Espíritu Santo, de nuestras entrañas surgirán, daremos esos frutos. El agua que cae de arriba es el Espíritu. Pero aquí de Orígenes no, aquí se está hablando de esa agua primigenia, esa agua salada que no es fuente de vida por sí misma, que hay que separarla para que Dios pueda en la tierra traer esa otra agua que produce sus frutos. Nos queda 2 minutos. Os leo lo de la NASA. Este obispo ortodoxo, Alejandro Miliant, se llama, que estaba en Estados Unidos y que era colaborador de la NASA. Y tiene muy bonito para explicar el Big Bang, pero nos queda 1 minuto y medio. Os leo para explicar la Tierra. Es una forma de armonizar, ¿eh? No pretende que el autor sagrado pensara eso, pero... Al principio la Tierra, lo mismo que los demás planetas, estaba recalentada. El agua, evaporándose de las profundidades de la Tierra, la envolvía en espesas nubes. Cuando la superficie de la Tierra se enfrió suficiente, el agua empezó a condensarse en forma de lluvia y así surgieron mares y continentes. Luego, gracias al agua y a la luz solar, en la Tierra comenzaron a aparecer plantas. Así era el día tercero de la creación. La primitiva vegetación gigantesca, así como los microorganismos que vivían en el agua, empezaron a limpiar de gases carbónicos la atmósfera terrestre emanando oxígeno. Antes, si alguien hubiera mirado desde la superficie de la Tierra el cielo, no habría podido ver los contornos del Sol. Era antes la luz que el Sol. No habría podido ver los contornos del Sol, de la Luna ni de las estrellas, porque la Tierra estaba envuelta en gases no transparentes. El ejemplo actual de este tipo de atmósfera lo tenemos en nuestro planeta vecino Venus. Desde ella es imposible ver el cielo, porque se halla envuelto en gases igualmente densos. Por esto, precisamente, Moisés hizo coincidir las apariciones del Sol, de la Luna y de las estrellas con el día posterior a la aparición de las plantas, es decir, con el día cuarto. Sin conocer este hecho, a principios de este siglo, los ateos materialistas ridiculizaban la narración de la Biblia sobre la creación del Sol después de la aparición de las plantas. Conforme a la Biblia, la dispersa luz solar alcanzaba la superficie terrestre desde el día primero de la creación, aun cuando los contornos del Sol no se veían. Él intenta armonizar y él es un perito en eso. Yo me parece ir mucho más allá, pero es significativo que él concibiera, el autor sagrado, la tierra como una bola, que él concibiera que la vida surge del agua. Me parece un misterio.